Keali no toca lilical tonac. Ashanticate hipan tonali matlacli guan ome miquistli. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 12ª casilla de la 19ª trecena. El tonali matlacli guan ome miquistli. 12 muerte. Un tonali del rumbo del norte del Mitlampa, el color es el blanco. Una coordenada que nos invita a la ensoñación, a esa ensoñación, pero embriagados de ese licor maravilloso que nos brinda la hermosa Neyahual. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues primeramente porque en el signo Miquistli tenemos a Tesistecatl, y Tesistecatl es el principio masculino de lo que conocemos como principio femenino, que es la luna. Y la luna, recordarán que hace unos días estuvo llena y vimos ahí al conejo. Este conejo es tlachiquero y la luna se ve llena, se ve blanca, porque según la mitología el conejo lleva el aguamiel a la luna y allá se llena la luna y se pone blanca porque el aguamiel se transforma en pulque, en ese licor divino que nos invita a un estado alterado de conciencia, a una conexión con lo divino. Y esa conexión con lo divino también la hacemos cuando vamos al Mictlán. Y hoy es el rumbo del norte, es el rumbo del Mictlampa. Así que vamos a imaginar que este licor divino se hace en nosotros para que nuestra ensoñación sea grandiosa. Podemos decir, licor divino de maguey, tesoro del conejo tlachiquero, ese que vemos allá en la luna, muy fiestero, aguamiel de mañana, pulque al atardecer, te bebemos de día y de noche hasta despertar en el Mictlán o en el glorioso Omeyocan. Bueno, pues ¿a quién tenemos en el numeral 12? Atlahuizcalpantecutli, el señor del alba. Por eso digo que vamos a beber este pulque hoy y en la nochecita, ya estamos de noche, ¿verdad? Y vamos a amanecer mañana muy contentos celebrando la llegada, el renacimiento de un nuevo sol, porque Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, anuncia precisamente eso, el retorno de nuestro sol de ese espacio del Mictlán. Él también todos los días lleva su calor a ese lugar de silencio y de creación. Y el señor de la noche es Tonatiuh. Así que bueno, pues este sol va siendo acompañado por nosotros y vamos a despertar al alba y nos vamos a ver en ese cielo maravilloso con gasas rojas como arrebol, ciertamente alumbrados por Tonatiuh. ¿A quién tenemos como regente de la trecena? Pues a la señora Xochiquetzal, la que es flor, chispa generadora. Tenemos en el 12 a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba. En el signo tenemos a Tesistecatl, el señor del caracol, que también es Mestli, la luna. Al señor de la noche, que es Tonatiuh. ¿Y quién acompaña a Tlahuizcalpantecutli? Bueno, pues un ave también muy hermosa que es el Quetzaltótotl. La belleza se hace en nosotros. En las imágenes mánticas, en la inferior vemos una ofrenda. Esa ofrenda la vamos a poner hoy nosotros. Tiene pues un oteloloctli, que es una bola de caucho que se quema, y el humo, recuerden que es la forma de comunicarse con los seres divinos. Tenemos también palmitos y muchas flores. Y en la imagen mántica de arriba tenemos al brazo del guerrero, que es la parte por el todo, y este guerrero está empuñando lo que es la flecha, el tecpat y una espina de maguey, la ritualidad, el autosacrificio que siempre nos lleva al crecimiento. Y está representada ahí también una bola de zacate en la que ya se han puesto las espinas de maguey. Quiere decir que ya hemos realizado esa entrega a lo divino, hemos ofrendado nuestro tona. Tonatiuh, que es el señor de la noche, nos regala el tona todos los días, y tú en tus acciones, en tus quehaceres diarios, brindas ese tona. Lo das en ofrenda, lo das en regreso a todos los demás. Así que bueno,
En este tonali, Matlactli, Huanome Miquistli, nos convertimos en el sol que voluntariamente cierra sus ojos. Somos la semilla de luz que se deja caer en la tierra fértil del Mictlán, no para perecer, sino para recordar quiénes fuimos antes de nacer. Esta noche, tu descanso es la concha espiral de Tezistecatl, un refugio de nácar y silencio donde el ruido del mundo se apaga. Al entrar en el ensueño, te despojas de tu forma física para dialogar con los ancestros en la oscuridad sagrada. Allí, en la quietud de la muerte aparente, Tlahuizcalpantecutli, el Señor del Alba, te espera con el cincel de la creatividad en la mano. Tu mente onírica es el taller, tu voluntad, el fuego de Tonatiuh que arde incluso bajo la piel de la noche. Entrégate a la pequeña muerte del sueño, pues es ahí, en el vasto silencio, donde se teje el quetzal del mañana. Lo que sueñes hoy en la profundidad de la sombra será la realidad que florezca con el brillo de Tlahuizcalpantecutli al amanecer. Así que ve a dormir, viajero de la noche, muere un poco antes de nacer inmenso y cargado de flores. Que este tonali sea un regalo para trabajar la ensoñación. Hay que hacerle caso a la intuición. Les voy a platicar una anécdota. Hoy en la mañana me puse unos aretes muy bonitos, me gustan mucho. Tienen un miquistli en medio, los compré en Tlaxcala y cuando me los coloqué tuve el pensamiento de que los podía perder. Pero eran tantas mis ganas de usarlos y no encontré las cositas que se ponen atrás de los aretes para que no se caigan, pero dije, no, eso no va a pasar. No le hice caso a mi intuición, a esa corazonada en algo tan simple. Y resulta que cuando volví de mi servicio en la escuela, cuando llegué a casa, me di cuenta que me faltaba uno de mis aretes. Sentí un poco la tristeza de haberlo perdido, pero luego dije, bueno, así tenía que ser y pensé también, debo hacerle más caso a mi intuición y a mis corazonadas. La vida nos va preparando todos los días con algo pequeñito y esto pequeñito de haber perdido ese arete tan bonito me está preparando para escuchar esa vocecita que a veces me dice, hoy no toca eso, por ahí no va. Vivir cada arquetipo de la cuenta Tonalpohualli, esta que nos regalara Quetzalcóatl, bueno, pues nos invita a ese crecimiento. Así que ese miquistli que perdí lo voy a recuperar en el sueño, seguramente ahí lo voy a encontrar. Y bueno, pues el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactli Huan Ome Miquistli, la muerte que renacerá florecida. Voy siguiendo al sol, le ofrezco el tona y me entrego con amor. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y por cierto, quiero invitarlos a un evento que vamos a tener en relación a nuestra Agenda 1320, Retorno al Tiempo Sagrado. Si radicas en la Ciudad de México, nos puedes acompañar. Ahí te coloco la invitación. Si te interesa, pues puedes mandarme un mensaje de WhatsApp al 272-237-1664 para reservar tu lugar. Estaremos muy contentos de compartir contigo toda esta magia de cada uno de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Pues un arquetipo es la arquitectura psicológica que uno encuentra, en este caso de la cuenta Tonalpohualli, en cada uno de los Tonaltin. Así que bueno, a vivir Matlactli Huan Ome Miquistli. Timotasque.